Hola amigos, les habla Rudy García, el vigilante peruano de la profecía bíblica. Como les había anunciado esta noche, este domingo 1 de diciembre, les traigo una nueva actualidad en la profecía bíblica. Estamos empezando este último mes del año 2019, y queremos terminar estos estudios de la profecía con un mensaje para la iglesia, el mensaje que la iglesia espera, que es nuestra bendita esperanza, la esperanza bienaventurada, ¿verdad? Como dice en Tito. Entonces esta noche el tema es el fin de la gracia. ¿Cuándo va a ser este fin de la gracia? Bueno, el Señor Jesús habló sobre su segunda venida en Mateo 24. Una cosa que tenemos que entender es que el Señor Jesús nunca habló sobre el rapto de la iglesia directamente. Indirectamente podemos encontrar el rapto en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y directamente en el Nuevo Testamento, porque eso fue una revelación del apóstol Pablo, no del Señor Jesús. Entonces, y ya he hablado sobre esto anteriormente, nomás quería recordarles esto. Estaba repasando algunos de los estudios que que he estado haciendo desde el año 2015. Ya son 4 años que estoy haciendo estos estudios sobre la profecía bíblica, y en ese año yo les comenté, y es cuando recién hablé sobre la señal de la mujer, la gran señal del Apocalipsis capítulo 12, que iba a ocurrir en fiesta de trompetas en septiembre del 2017, el 23 de septiembre del 2017. Entonces casi por 2 años vinimos estudiando esto sobre las señales en el sol, la luna, a las estrellas y esta gran señal del Apocalipsis capítulo 12. Pero yo les había dicho anteriormente, en el año 2001, cuando hubo el ataque terrorista en Nueva York del 9/11, septiembre 11, que justamente ese año se terminaba un ciclo, un Shemitah, como lo dicen los judíos, que es un periodo de 7 años. Entonces, así es como el pueblo judío, Dios les dijo que iban a contar el tiempo por ciclos de 7 años, periodos de 7 años. Entonces, el Señor Jesús, para recordarles, Dios al pueblo judío les dijo que tenían que trabajar la tierra 6 años, y el séptimo año iba a ser un año sabático. Tenían que dejar que la tierra descansara. Pero el pueblo judío desobedeció, como es la naturaleza del ser humano, y ellos desobedecieron 70 ciclos. O sea, el séptimo año lo seguían trabajando. 70 años básicamente desobedecieron. Entonces Dios los castigó y les dijo: ahora Babilonia los va a tomar como esclavos, van a entrar en cautiverio, y va a ser el castigo por 70 años. Los 70 años que ellos no guardaron, ese séptimo año que ellos no guardaban, estuvieron en cautiverio por el imperio babilónico. Pero más allá de eso, también Daniel quiso saber qué va a suceder con mi pueblo, con Israel. Y Dios le reveló y le dijo que había sido el castigo de Israel iba a ser por 70 veces 7. Entonces, y esos 70 años iban a ser esos 70 años se iban a multiplicar 7 veces. Entonces, el castigo total
iba a ser 490 años, o sea, 70 por 7, 490. Y el pueblo judío cumplió 483 años de ese castigo. Entonces falta esos últimos 7 años. Esos últimos 7 años de castigo es conocido como el periodo de la tribulación, la gran tribulación que le falta cumplir al pueblo judío. Entonces, por eso esa es una de las cosas que tenemos que tener en mente, que Dios tiene un plan profético distinto para la iglesia y para Israel. Entonces esos 7 años de tribulación no es para la iglesia, es para el pueblo judío y para el resto del mundo gentil. Por no haber creído en el Señor Jesús, por el Mesías, que el pueblo judío rechazó. Entonces Dios les dijo, ya cumplieron los 70 años en Babilonia, pero mi castigo corporal va a ser extendido 7 veces. Entonces 70 por 7, 490 años. Entonces aquí podemos ver este panorama de los últimos días, donde vemos que la era de la iglesia aproximadamente va a durar 2000 años y ya estamos en ese periodo desde que Cristo fue crucificado y ascendió al cielo. Israel fue esparcida por todas las naciones en el año 70, cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Entonces ya hemos alcanzado esos 2000 años. El próximo evento por ocurrir va a ser el rapto de la iglesia. Aquí en la tierra se va a levantar el anticristo. Él va a reinar por esos cortos 7 años. En el cielo la iglesia va a presentarse ante el Bema o el tribunal de Cristo para premiación, ya sea por lo que habremos hecho en la carne, ya sea bueno, ya sea malo. Cristo va a juzgar eso, ¿verdad? Por fuego. También se va a celebrar las bodas del Cordero al terminar esos 7 años. Y la segunda venida propia física de Cristo y su iglesia al terminar este periodo de 7 años en la batalla del Armagedón para establecer su reino milenial de 1000 años, ¿verdad? Después de esos 1000 años, durante esos 1000 años Satanás va a ser atado en el lago de fuego, en el abismo. Y después van a ser resucitados todos los muertos de todas las edades y van a compadecer ante el juicio, el gran trono blanco, donde todo aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero va a ser alejado de Dios y va a pasar la eternidad en el lago de fuego. Entonces Dios va a crear los nuevos cielos, la nueva tierra y el futuro eterno. O sea, a todos los creyentes de todas las edades reinarán y viviremos con el Señor por los siglos de los siglos. Entonces, este es un panorama breve de lo que está por venir, por acontecer. ¿Qué más? Siempre les he dicho que Israel es el reloj profético de Dios. Lo que sucede en Israel es muy importante. La iglesia tiene que estar mirando, vigilando. Y el Señor Jesús dijo, el símbolo de Israel es la higuera. Y Él dijo, la última generación que vea a la higuera brotada. Acá en Mateo 24 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, simbólicamente el Señor les está diciendo a sus discípulos que cuando veáis a Israel brotar otra vez las hojas, los higos. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Israel regresó a su tierra
en 1948 y se formó como el Estado de Israel. Entonces acá él dice, cuando veáis todas estas cosas, saber que mi venida está cerca, a las puertas. Entonces esa es la temporada. De cierto os digo que no pasará esta generación. Entonces eso es clave, porque una generación en la Biblia es de entre 70 a 80 años. Entonces, básicamente el Señor les estaba diciendo que cuando vean a Israel una vez más a formarse como una nación, mi venida no va a tardar más de una generación, de 70 a 80 años. Ahora Israel ya cumplió los 70 años. En el 2028 se cumplirá la generación de los 80 años. Entonces el Señor dijo que todo esto acontecerá y esta generación no pasará, dice. Entonces tenemos que estar viendo lo que está sucediendo en Israel. Ahorita no tienen un gobierno establecido. Esto puede causar que Rusia, Turquía, Irán vean a Israel en un estado inestable, que Israel ahorita no tiene un gobierno establecido. Entonces pueden ellos aprovechar y hacer un ataque. Ahí es donde la Biblia habla sobre la invasión de Gog y Magog, que es compuesta por Rusia, Irán, Turquía y otras naciones, el Sudán, y otras naciones musulmanas. Entonces todo eso estamos viendo ya que está sucediendo en el mundo geopolítico, ¿verdad? Entonces aquí está, reconocimiento internacional de Israel. En 1947 la ONU trazó un plan de partición de las tierras. Entonces las Naciones Unidas quisieron darle a Israel su tierra, y también a los palestinos establecer dos estados. Y los judíos aceptaron, pero los árabes o los palestinos no aceptaron eso. Y ya después, en 1948, Israel declaró su independencia y fue la guerra de independencia, y el 14 de mayo de 1948 ellos se establecieron como nación. Entonces acá está la parábola de la higuera que ya les leí, aprender de la higuera. Y ya sucedió, esto fue en 1947, más 70 años fue en el 2017. El año pasado, en el 2018, Israel cumplió los 70 años como nación establecida. Entonces estamos muy cerca. Quizás como el Señor Jesús dijo, quizás estemos a más tardar a 10 años de su venida física. Pero nosotros sabemos que antes de que venga en su venida física y toque tierra, tiene que suceder el arrebatamiento. Entonces, y también tiene que suceder el periodo de la tribulación, que son 7 años. Entonces aquí es donde vamos a ver cuándo pudiera suceder el rapto de la iglesia. No quiero hacer muy largo el estudio, pero aquí tenemos también un panorama de tiempo donde en el año donde estábamos hablando sobre estas 70 semanas, ¿verdad? De Daniel, que los judíos cumplieron 483 años. Entonces, hubo una orden por el rey Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. Era el rey de Persia, de Irán básicamente, ¿verdad? Y este rey le dio esta orden para que se reconstruyera los muros y la ciudad de Jerusalén. Nehemías
es un profeta del Antiguo Testamento judío. Él estaba cautivo en el imperio persa y el rey, y él estaba era cercano al rey, y el rey le concedió a Nehemías hacer este proyecto de reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén. Y eso duró 49 años o 7 semanas. Recuerden, 7 por 7, 49. Después, la profecía de Daniel también dice que después de la reconstrucción del templo iban a pasar 62 semanas o 434 años. Y que ahí iba a ser crucificado el príncipe venidero, o sea, el Señor Jesús. Y ahí se cumplieron 69 semanas de las 70. Entonces queda 7 años por cumplirse. Eso se va a cumplir durante el periodo de la tribulación. ¿Y por qué el periodo de la tribulación es 7 años? Porque así es como los judíos cuentan el tiempo. Eso se llama el Shemitah. El Shemitah es un ciclo de 7 años. Entonces, eso es lo que sucedió antiguamente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Ahora en la era de la iglesia, cuando comenzó la iglesia, en el año 1535 de la era moderna, el rey Suleimán, turco, este es del imperio turco, porque Israel también cayó, estaba bajo dominio turco, del imperio otomano. En 1535 también dio una orden de reconstruir la vieja ciudad de Israel. Y eso fue en el año 1535. Y después, mucho más adelante, en 1969, cuando ya estaba formado el Estado de Israel, el gobierno de Israel también dio otra orden para seguir reconstruyendo la ciudad de Israel. Por la guerra, había sucedido una guerra de los 6 días en 1967, cuando recuperaron a Jerusalén, y dieron ese decreto, ¿verdad? Entonces, desde 1535 hasta 1969, exactamente pasaron otras 62 semanas, 434 años. Y desde 1969 hasta el 2018, cuando Israel cumplió los 70 años, pasaron 49 años o otras 7 semanas. 62 más 7 es 69. Entonces es un espejismo. Lo que sucedió en el pasado se repite en el futuro. Lo que sucedió en el Antiguo Testamento ahora sucede en la era de la iglesia. Entonces faltan esos 7 años por cumplirse. Entonces, ¿cuándo va a empezar esos 7 años? Después del arrebatamiento. Entonces, ya eso es lo que queremos llegar a ver cuando la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Eso sabemos. No podemos saber el día y la hora. Nadie puede saber el día y la hora, pero sí la temporada. Entonces acá, la invasión de Gog y Magog, ya hemos hablado sobre esta invasión que va a suceder muy pronto. Estas son las naciones: Turquía, Rusia, Irán, el Sudán, Libia, Algeria, Marruecos, Tunisia, Etiopía. Todas esas naciones van a hacer una invasión hacia Israel, porque Israel va a encontrar petróleo. Entonces, en todo el Medio Oriente, Israel es la única nación que no produce petróleo como las otras naciones. Pero sin duda Dios dice que va a poner ese anzuelo en la boca de Gog, porque van a venir por los despojos, esas riquezas debajo de la tierra, del abismo. Le dijo a Israel: debajo de tus pies, las riquezas que están debajo de tus pies de la tierra. Entonces eso va a venir muy pronto. Ya hay una alianza entre Rusia, Irán
y Turquía. Acá están los tres líderes de esas naciones. Entonces todo esto nos da a entender que estamos muy cerca a que estalle esa guerra, esa invasión de Gog y Magog. Ahora, todos los estudiantes de profecía, los teólogos, coinciden que esta guerra de Gog y Magog tiene que empezar al principio de la tribulación. Entonces, si nosotros creemos en un rapto pre-tribulación, entonces estamos muy cerca a que esto ocurra, ¿verdad? Acontezca. Entonces, acá está el líder Gog, de Magog, de la tierra de Magog, con su ejército. Turquía, su aliado, Irán. ¿Qué más? Entonces vemos que eso está cerca. Ahora en Génesis, también Dios dijo que aquí en Génesis 1:14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, o sea, el sol y la luna, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Pero ya les había dicho que esta palabra de estaciones realmente fue traducida estaciones, pero realmente es para las santas convocaciones, o sea, las fiestas judías, las fiestas del Señor. Entonces Dios dijo que el sol y la luna iban a servir primordialmente, dice, de señales para estas fiestas. Entonces ya hemos visto, ya hemos repasado las 7 diferentes fiestas o santas convocaciones que van a servir como señales y también para las estaciones, para los días y los años. Entonces Dios utiliza el sol, la luna, las estrellas como señales. En Lucas el Señor dijo, levantar vuestra cabeza, dice, cuando veáis todas estas cosas, dice, habrá señales en el sol, la luna, las estrellas. Dice las olas que braman y los hombres, dice que tendrán terror por las cosas que vienen. Entonces dijo, cuando veáis todas estas cosas, mi venida, dice, estará a las puertas. Entonces que comenzamos a ver todas estas señales en el sol, la luna y las estrellas en el año 2014. Con las 4 lunas de sangre que se presentaron en las fiestas de Pascua y tabernáculos judías, ¿verdad? Entonces, 2 años consecutivos en Pascua tabernáculos, y hubo un eclipse total solar en el medio de estas 4 lunas rojas, lunas de sangre. Y aquí en Joel 2, capítulo 2, dice, el sol, luna y estrellas como señales. Dice, y daré, Joel, el profeta Joel dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Esto es erupciones volcánicas, lo que estamos viendo de día a día. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, aquí Joel estaba hablando sobre lo que va a acontecer justo antes de la segunda venida de Cristo, el día grande y espantoso, el día del Señor, el día de Jehová, es la segunda venida, la manifestación de Cristo en la tierra. Y eso es lo que hemos estado viendo todos estos años, desde el 2014, las señales en el sol, la luna y las estrellas. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otras señales se presentaron? ¿Se acuerdan del eclipse total solar que cruzó todo Estados Unidos continental, desde el Pacífico hasta el este, desde el estado de Oregon hasta el estado de Carolina del Sur? Y durante este eclipse total solar, la trayectoria del eclipse cruzó a 7 ciudades
que terminan con el nombre de Jerusalén, las 7 Salems, como vemos acá, que sucedió el 21 de agosto del 2017. Ahora, algo interesante es que esto sucedió exactamente 40 días antes de la fiesta de expiación, que es la séptima fiesta judía, la más santa, donde hay un periodo de inspección, es un periodo de oración donde los judíos ayunan, y se cree en su tradición que en la fiesta de expiación es cuando Dios decide el futuro, lo que le depara el futuro a cada persona. Entonces, y este gran eclipse total solar que cruzó todo Estados Unidos, porque esto fue una señal para el mundo gentil, y Estados Unidos es la nación cabeza en el mundo. Esto también sucedió antiguamente en el imperio persa, o babilónica más bien, en el imperio babilónico, en la ciudad de Nínive. Ya nosotros todos conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Que Dios lo mandó a predicar a Nínive. Él no quiso ir a Nínive, y un pez lo tragó y lo escupió afuera lo vomitó afuera de las playas de Nínive. Y el mensaje de Jonás fue: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso fue todo el mensaje. Ahora, ¿por qué de aquí a 40 días? Porque justamente este eclipse total solar que ocurrió, que atravesó el imperio babilónico y la ciudad de Nínive, fue exactamente igual lo que sucedió en el eclipse total solar de Estados Unidos, a 40 días de la fiesta de expiación, el 24 de junio del año 791 antes de Cristo. ¡Wow! Entonces, el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios paró el juicio hacia ese pueblo. Pero Estados Unidos no se ha arrepentido, y el mundo entero, el mundo gentil, no se ha arrepentido. Entonces va a venir el juicio de Dios. Ahora, aquí vemos que el eclipse total solar cruzó Estados Unidos el 21 de agosto del 2017. Y para el 8 de abril del 2024, como vemos en este mapa, va a haber otro eclipse total solar, que va a hacer una X, una cruz, justo en el medio de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se teme? Puede ser justamente ahí en el medio, donde cruza este eclipse, estos dos eclipses totales, hay fallas, la falla de Madrid, como le dicen, la Nueva Madrid, que básicamente puede separar a Estados Unidos en dos partes. Él puede separar el continente en dos partes. Y eso puede llegar a suceder, un terremoto universal. La Biblia habla que durante la tribulación, ojo, va a haber un terremoto universal. Entonces hay mucha similitud entre el pueblo judío, entre lo que sucedió en el Antiguo Testamento y lo que está sucediendo ahora en el tiempo moderno, ¿verdad? Y aquí, como vemos, Nínive, han encontrado las ruinas de Nínive en la ciudad de Mosul. ¿En dónde? En Irak. Entonces aquí es donde el ISIS, que básicamente ya ha sido destruido con la muerte de su líder, tomaron esta ciudad de Mosul, y ahí es donde han encontrado donde fue las ruinas de Nínive en el imperio babilónico. Entonces vemos que Dios tiene control de todo. Lo que sucedió antiguamente está volviendo a suceder ahora.
Entonces aquí podemos ver este mapa. Esta es la trayectoria entre estas dos líneas moradas. Está la ciudad de Mosul, donde sucedió ese gran eclipse total solar. Ahora, lo que les quiero anunciar es que hace 4 años también les dije que hay que recordar que Dios cuenta el tiempo por periodos de 7, como ya les he dicho. Esos son los Shemitah, esos ciclos de 7 años. Ahora, la gran tribulación, el periodo de la tribulación es un periodo de 7 años, es un Shemitah. Entonces, en el 2015-2016 terminaba un ciclo de 7 y empezó otro ciclo de 7 que va a terminar en el año 2023-2024, porque el calendario judío siempre se cruza de un año a otro, ¿verdad? A su calendario es así, siempre empieza, el calendario civil empieza en septiembre, en el otoño, entonces cruza del otoño a la primavera de 2 años seguidos. Entonces, y esto todo se deriva de lo que Dios les había dicho, que tenían que guardar el año sabático, el séptimo día. Entonces, por eso los judíos celebran y guardan el Shabbat, ¿verdad? El sábado. Y por eso nuestra semana tiene 7 días. Por eso se cree que la historia del hombre iba a durar 6,000 años y después Cristo iba a reinar por ese último milenio de 1,000 años. Son 7,000 años. Entonces yo les había dicho en ese año 2015, empezando 2016, que estamos en la temporada de la venida del Señor. Nadie sabe exactamente el día ni la hora, pero sabemos que estamos en la temporada. Los últimos días empezaron cuando Jesús ascendió al cielo. Ya llevamos casi 2,000 años y estamos en los últimos de los últimos días, en lo último de los últimos días. Y yo les había dicho que lo de la señal de la mujer del capítulo 12, ¿verdad? Que llegó a suceder el 23 de septiembre del 2017. Y yo les dije, esto les va a ser un shock para ustedes. Porque si llegara a suceder el rapto, no lo tomen como si yo les estoy poniendo una fecha. Entonces, y nunca lo hice. Yo siempre les dije que nadie sabía el día y la hora exacta. Es una hipótesis, es una especulación basada en lo que encontramos en la Biblia y lo que estamos viendo que está sucediendo. Ahora les voy a presentar el shock número 2. Entonces, en aquella ocasión yo les dije, si no sucede el rapto en el 2015, 2016, que terminaba ese ciclo de 7, si no sucede ahí, que tendríamos que esperar otros 7 años, porque Cristo no va a venir y no va a interrumpir ese ciclo de 7. Tiene que venir justamente cuando termina un ciclo y empieza otro ciclo. Entonces, la tribulación es un ciclo de 7. Entonces, tiene que terminar ese periodo de 7. Y ese periodo de 7, estamos hablando de 2016 al 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 7 años completos. Entonces, hay una teoría, una hipótesis de muchos estudiantes, de muchos teólogos, estudien, investiguen sobre los tiempos del fin. Y les voy a traer más sobre esta teoría, esta hipótesis. Ahorita estoy estudiando sobre eso, que es una posibilidad que la tribulación pueda empezar en el 2023-2024. Pero si empieza la tribulación, tiene que suceder el rapto. Entonces, podríamos estar dentro de
unos 3 años donde el rapto puede suceder de aquí al 2023. Entonces, no les estoy diciendo va a suceder, no estoy aseverando, es una hipótesis, pero basado en lo que encontramos en la Biblia, basado en el tiempo de los jubileos. Cada 50 años también se celebran este periodo de se retornan las tierras, se perdonan las deudas, y está basado en estos ciclos de 7 años. Cada 7 ciclos o 49 años, el año que sigue, el año 50, que sería empezar el primer año de otro ciclo de 7, es considerado el año de jubileo. Entonces, basado en todo eso, yo les había dicho hace 4 años, en el 2015, que si el Señor no regresa en ese año, en ese tiempo, y estábamos viendo sobre las fiestas, ¿verdad? La fiesta de trompetas, todo eso está ligado al retorno del Señor, que íbamos a tener que esperar otros 7 años, porque el Señor no va a regresar y quebrar un periodo de 7 años, porque Él es un Dios de orden. Entonces se tiene que cumplir esos periodos, esos shemitas, y los últimos 7 años es lo que los judíos están esperando. Ellos esperan que regrese el Mesías, y va a regresar finalizando esos 7 años de tribulación. Pero la iglesia no va a estar acá, porque nosotros creemos en un rapto pretribulacional. Dios tiene un propósito para la iglesia, y un propósito para el pueblo judío. Entonces la iglesia no existió en las primeras 69 semanas del tiempo de Israel. Entonces no hay por qué tendría que estar en esa última semana. La iglesia va a ser arrebatada. La iglesia fue prometida premios celestiales, coronas celestiales, el reino celestial. Israel fue prometido el reino terrenal. Por eso Cristo va a venir a reinar en la tierra por 1000 años. Israel como la cabeza de las naciones. Entonces son dos pueblos del Señor, pero con planes proféticos distintos. Entonces, hasta ahí nomás este estudio. Y como les digo, les voy a traer más información sobre esta teoría, esta hipótesis, que este periodo de 7 años, este Shemitah, empezó en el 2015-2016 y va a terminar en el 2023-2024. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Todo puede suceder. No hay nada imposible para el Señor. El rapto puede suceder hoy día, puede suceder mañana, puede suceder en el 2023. Pero basado en los ciclos y en los patrones que encontramos en la palabra, y lo que otros están estudiando, están investigando, y por lo que estamos viendo, no creo que se prolongue más de en el 2023, a 3 años. Estaríamos hasta a 3 años de que ocurra el próximo evento profético, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, con eso los dejo y nos vemos el próximo año 2020, para traerles más actualidades en la profecía bíblica. Les deseo una bonita semana y un mes bendecido, este último mes de diciembre, esperando el próximo año 2020. Así que bendiciones para todos. Hasta pronto.